Hola, nosotros somos el equipo 3, que está conformado por mi compañera Sofía Gutiérrez, Luisa Romo y Daniela Salinas y su servidora Laisha Jiménez. Nosotros le vamos a hablar sobre el concepto del falo en Freud y Lacan. Vamos a hacer una lluvia de ideas o ideas principales de lo que sacamos referente al texto. Bueno, les voy a comenzar hablando que pues en el texto nos menciona que la caracterización del falo, pues que menciona Freud, es en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. Eso nos menciona que en este libro también hace referencia a esto. Esto nos dice que también en ambos sexos son los genital, tanto el masculino, que es tenido en cuenta que lo que está presente, por lo tanto que no es una primicia de los genitales, sino una primicia del falo. También nos menciona que el término del falo es entonces el que se designa en la teoría que esta creencia, pero por tanto esta creencia contrasta con otra creencia que es del teórico. También nos menciona que en esta creencia el teórico, esta corresponde a la realidad, que no quita el carácter de ser una creencia del sujeto infantil. De todos los seres, esta nos menciona que, como en las primicias, esta nos menciona la primera que todos los seres tienen un pene, y la creencia del teórico pues no es así, sino que surge de una articulación que es una primicia llamada el falo. También nos menciona que el falo no es rectificado ahora en el comienzo de la exposición de la creencia del niño, que si no es una creencia sobre el fondo de otra. También en el concepto de la falta por parte del teórico surge por contar un concepto que es de la presencia, de modo que la presencia del chico define un respecto a una falta, y la falta que se considera del teórico con una respuesta de una presencia supuesta. También en esta nos menciona que el pene en ustedes pues una presencia que se define en la relación de una ausencia posible y una ausencia que se hace posible en la relación de una presencia supuesta. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Luisa. Bueno, en otro subtema está el falo en la teoría lacaniana. Este subtema comienza diciéndonos que hay que diferenciar el falo en la estructura, en lo que es la estructura edípica, que viene siendo el falo simbólico en la estructura edípica del falo en la subjetividad. ¿Qué nos dice qué quiere decir esto del falo en la subjetividad, el falo simbólico en la estructura edípica? Bueno, como primer punto, como primero, el primer papel es el papel que se hace de la caracterización del Edipo, que juega ese significante, que es el falo como articulador mayor de esa teoría. Y como segundo, la otra cosa viene siendo es cómo viva ese sujeto que esté insertado en esa estructura. Van a ser de esas dos maneras. ¿Puedes dar la siguiente? Bueno, dice Lacan usa, en primer lugar nos dice que usa lo imaginario y lo simbólico para diferenciar dos maneras bajo las cuales algo puede estar organizado. Había un ejemplo acerca como de un sueño. Dice que hay imágenes del contenido manifiesto en un sueño. Para la persona que sueña, esas imágenes representan lo que ellas muestran, o sea, simplemente lo que se ve, ¿verdad? Y aquí puse, por ejemplo, el ejemplo que nos decía el texto, está soñando la persona, la imagen es simplemente pues como que un barco, ¿verdad? O sea, soñó eso. Dice, si el contenido manifiesto aparece, por ejemplo, un barco, esto es lo que significa para el soñante, solamente el barco. Ahora bien, después de analizar el sueño, el barco, por su vinculación con barca, con Noé y esta palabra con Noemí, puede estar representado con la chica de ese momento, ¿sí? Entonces se va como una cierta cadena, como que a ver, ¿por qué el barco?
cuál es no sé, realmente el significado que se le da al barco. Entonces, ya se va al trasfondo de eso y es como que, pues, el nombre de la chica o así. Entonces, no es simplemente como que la imagen, o sea, hay algo más, ¿verdad? Nos dice que la imagen del barco, cuando ella no es sino un barco, se halla en lo imaginario solamente. Cuando ya no es una embarcación, sino otra cosa a través de una serie de elementos articulados, pertenece al orden simbólico. ¿Sí? Que bien, bueno, viene siendo esto como que los elementos articulados que se van creando pues a llegar al que no sea nada más una imagen, sino al qué significado, qué valor se le da a eso, que realmente viene siendo. Nos dice también que todo esto viene siendo como que pues el elemento pertenece a lo imaginario cuando es algo en sí mismo y va a pertenecer a lo simbólico cuando adquiere valor o relación a otros elementos, que es lo que ya mencioné, de modo, de modo que un elemento en sí no es simbólico o imaginario, sino que depende del tipo de articulación, o como si la unión o organización que se vaya a tener en eso, que tenga. También nos decía que un ejemplo es cuando las imágenes del sueño se presentan siendo lo que para el soñante hay en ello un tipo de articulación. Ellas se pueden diferenciar entre sí. Y en cuanto al ejemplo de lo del barco, las relaciones del parentesco que hay de ese mismo ejemplo vienen siendo de un orden simbólico, pues alguien ubicado en una trama no es de por sí, sino en relación a los otros elementos. Nos explicaba también que el lenguaje es uno de como los ejemplos más así, más fáciles, por decirlo así, de orden simbólico, porque es el ejemplo que nos daba la maestra sobre la palabra gato. Dice el libro que porque las palabras pueden ser sustituidas por otras palabras, entonces ahí se va a dar como que un diferente valor si las palabras se cambian. Lacan también nos dice, ¿puedes darle la siguiente? Lacan también nos dice que el falo, aquí se esclarece por su función. El falo en solamente, aquí se refiere a la doctrina freudiana, que el falo aquí se esclarece como función. No es un fantasma, si es necesario entender por aquello con efecto imaginario. No es tampoco como tal un objeto, ya sea parcial, interno, bueno o malo, como se le ponga, en medida que este término tiende a apreciar la realidad interesada en una relación. Y también nos dice que es menos el órgano, pene o clítoris que simboliza. Todo eso nos dice Lacan en la doctrina freudiana. Ya después él mismo nos dice que el falo no es representable, es porque se interpreta al falo no desde la subjetividad de los que estén en la situación edípica, sino que desde una teoría que caracteriza al Edipo solamente y la variación de sus tiempos en función de cómo puedan ubicar las personas en relación al falo. Y ya por último nos da como ciertos 3 momentos, 3 tiempos que nos dice el chico, en el primer tiempo el chico viene siendo el falo de la madre, pero no se sabe y está por poseerlo apenas. Y bueno, pues quien no va a poseer es aquel, la madre fálica. Ya en un segundo tiempo ambos van a dejar de ser el falo y detenerlo, pero todavía hay otro personaje. Entonces, ¿cuál sería el otro personaje? El otro personaje sería el papá, ¿sí? Sería el tercero, y ya en el tercer tiempo nadie lo es, sino que aquí ya va a cambiar. El falo solamente queda instaurado en la cultura más allá de cualquier persona. Ya a este punto el falo ya no se va a tener, pero dice el falo no se tiene, pero no se es. Y bueno, por mi parte ya sería todo. Bueno, en el siguiente tema de el falo en la subjetividad,
aquí nos decía sobre las características que poseen las representaciones que se hacen los personajes, o en este caso los sujetos, o el sujeto, que están involucrados en la estructura típica del mismo sujeto. Nos decía que las representaciones que se hacen de alguien del falo pueden tener las características pertenecientes a lo imaginario, o por el contrario, la forma de estar articulada entre ellas mismas de su representación, igual con otras representaciones, que es algo así como ya lo que han estado mencionando las compañeras. Igual también nos dice que en la subjetividad habrá un falo representación que podrá estar estructurado de dos maneras diferentes. Una es de que siguiendo las leyes de la organización que son propias de lo imaginario, y otra igual siguiendo las leyes de la organización, pero aquí que son propias de lo simbólico. Aquí en este caso, pues el falo en la subjetividad estará estructurado, estará más del lado de lo imaginario que de lo simbólico. Igual algunas diferencias de lo que ya hemos visto entre el imaginario y lo simbólico son de acuerdo a las características que tenga la propia articulación de las representaciones o la fijeza de lo que son. Igual aquí mencionan varios conceptos del falo. Uno es de que dice que es un objeto imaginario con el que un sujeto se identifica. Miller dice que es el falo imaginario una especie igual en la cual el mismo sujeto se representa a sí mismo, y Lacan lo llama una imagen fálica. Lo que tienen estos conceptos entre sí es de que todos dicen que el sujeto se identifica a sí mismo como algo grandioso, como algo relacionado al yo ideal, que es igual a lo que ya hemos visto. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí el falo o imagen fálica, la designación en la teoría de la forma bajo el cual el sujeto se representa a sí mismo, que pues viene siendo esto del yo ideal. Es como igual algo así de lo que estamos diciendo en la clase pasada, de la imagen en el espejo del sujeto. Él nos decía que cuáles eran los atributos de esa imagen fálica que se daba al sujeto. Uno de ellos era la perfección, porque decía que el falo imaginario era la forma bajo la cual el sujeto se representaba a sí mismo, y este tenía estos atributos. Y aquí se podía notar la imagen fálica, que es aquello a lo que no le falta nada. ¿Para qué? Para ser perfecto, que eso era algo que ya lo era como por, ahí decía anotomacía, que era algo así de que si al sujeto no le faltaba nada, si se sentía completo, pues decía que era perfecto. Era algo así. Igual esto relacionado a lo perfecto, el perfeccionismo, igual está como ligado a los conceptos completo e incompleto, que decía que cuando el chico o el sujeto se identificaba al falo, tenía las categorías cognitivas de completo e incompleto. Es como su imagen en el espejo hace que aparezca él como una persona completa, pero el chico se representa bajo esta imagen de completa, pero él está en la categoría de incompleto. Es de como que sí, para él identificarse en la fase de completo tiene que estar incompleto para poder pasarse a la otra. Es como algo complicado de entender, pero creo que sí se capta la idea. Y pues esta categoría de completo e incompleto está, pero la especie bajo la cual el sujeto se representa es la especie de completud, que es como de perfección, por lo tanto es pues el falo. También nos decía que este falo imaginario es todo lo que completa una falta de perfección, anulando la imperfección. Nos dice, igual que cuando un niño se identificaba al falo imaginario, era cuando ya se volvía como perfecto, de que no le faltaba nada. Igual la expansión narcisista es como derivación de la experiencia subjetiva de felicidad dada por el vivirse como perfecto. Nos venía ahí en el libro otro ejemplo de cuando el niño pensaba que la mamá, al tenerlo a él como hijo, lo tenía todo.
y por lo tanto, como no le faltaba nada, ahora sí se volvía como un todo perfecto, porque como ya estaba completo, no le faltaba nada, todo, y como ya estaba completa la mamá, porque no, porque tenía el hijo, y como porque tenía el hijo no le faltaba nada, e igual al hijo, porque también se sentía completo, se hacía como que esa fase de perfección en el niño, y por lo tanto se cumplía la función del falo. Cedo la palabra. Bueno, ya por último, complementando con este subtema de mi compañera Sofía, mencionaba sobre el falo que empieza a aparecer en un ordenamiento diferente del imaginario con el que se representaba en el primer tiempo del Edipo. Aquí Lacan mencionaba que por la castración se inscribe el falo en tanto simbólico, y mencionaba que en este plano imaginario la mujer estaba reconociendo que no tiene pene con respecto a un pene resistente o por tener uno muy pequeño, que sería en este caso pues el clítoris obviamente. Esto con respecto a otro que se podría sentir grande o inferior. Creo que lo podemos relacionar con el caso Juanito, cuando el niño le dice a su hermana de que no tiene pene, o sea, que tiene pene, pero lo tiene muy chiquito, a lo mejor porque estaba chiquita, obviamente, pero pues él lo veía así, vaya. También otro punto importante es que caracteriza el falo simbólico, es por la oposición de presencia-ausencia, sino que lo ausente puede ser sustituido por otra cosa que lo representa. Aquí no se tiene el falo, pero se puede o puede ser reemplazado. Y mencionaba que el hijo puede reemplazar el falo. Menciona un sintetizado que sería el falo simbólico en la subjetividad, y mencionaba los atributos. El primero era algo que se puede tener, pero no se es. Aquí se puede tener el falo, pero no hay nadie que lo sea. En el número 2 se lo puede perder. En este caso del falo es que está representado por el pene y que se puede perder por la castración. Nos menciona de que en el varón, tiene el pene, pero ya nunca más de forma segura y definitiva. Aquí siempre podrá ser castrado. En cambio, la niña, desde la perspectiva del varón, lo tenía y lo perdió por la castración. Aquí menciona sobre una perspectiva de la niña que no lo tiene porque la madre, pues obviamente no se lo dio, pero es una ausencia sobre la base de la presencia supuesta. En el número 3 menciona que es algo que circula y se recibe. En este caso nos menciona sobre el varón que lo recibe del padre a través del uso de su pene, la niña del hijo que recibe aquel. En el número 4 es que puede ser reemplazado por otra cosa. Aquí nos menciona que se establecen equivalencias simbólicas, pero se mantiene la distancia entre el símbolo y el simbolizado. Ok, bueno, nos mencionaba sobre que una fantasía puede ser organizada de acuerdo a orientamientos simbólicos, y si cumple con estas condiciones, pueden servir para definir esto. También otro punto importante es, como ya mencionaron mis compañeras, que mencionaban que para la elección del término a la relación con la imagen, que sería fase espejo, no todo lo formado por imágenes es imaginario. Aquí también se puede comprender como que también puede ser como base a palabras.
Y aquí lo importante es la diferenciación entre el imaginario simbólico, es que se caracterizan de dos modos bajo los cuales se organizan determinados elementos. Y como ya comentaba, de que ya sean en elementos de imágenes o palabras. Y sería todo de nuestra parte. Gracias.